La lluvia es de vital importancia para la vida en la Tierra. Sin ella, muchas formas de vida y actividades humanas se vieran gravemente afectadas. Sin embargo, esta puede traer consigo una serie de desafíos que afectan a sus habitantes y su infraestructura. Hemos sido testigos de cómo las fuertes lluvias en Cuba desencadenan una serie de problemas que pueden llegar a tener consecuencias fatales. En el video de hoy estaremos dando un recorrido desde las calles de Centro Habana hasta La Habana Vieja. Lo interesante de todo esto es que llegando a la calle Concordia me sorprende un fuerte aguacero. Luego de varios minutos de espera y la incertidumbre de estar parado debajo de balcones que intimidan la mirada, me decido atravesar la intensa lluvia para poder traerles al canal un video diferente. Lo de la basura en cada esquina, adornando y perfumando las calles, es un tema que ya conocemos de sobra. Lo lamentable son las causas y los efectos que esto acarrea. Mientras se siga tomando a la ligera este asunto, la fiebre del oropuche y otras enfermedades seguirán ganando terreno en nuestro país. Los hospitales están colapsados, sin condiciones ni medicamentos. Cada día que pasa son más los trabajadores tanto del sector estatal como el privado los que muestran certificados médicos para tomarse unos días de descanso y soportar entre carencias y apagones los dolores y las incomodidades que provocan esta enfermedad. Cuando cae la lluvia en Cuba, todos empiezan a correr. Quizás algunos dejaron la ropa tendida, las ventanas abiertas o tal vez solo quieren guarecerse. Lo que les contaré a continuación es algo que sucede en otras provincias y ya se comienza a ver en La Habana. Los largos apagones y derrumbes no son los únicos males que afectan nuestra sociedad. La crisis de agua hace eco de su presencia, dejando a varias localidades sin este preciado recurso. En algunos sitios las personas pasan semanas y meses en espera de un milagro. A veces el agua que entra es tan poca que no alcanza para todos. Los vecinos con mejores posibilidades económicas reúnen algo de dinero para poder pagar una pipa y de paso ayudar con un poco de agua a los más desafortunados. Las pipas de agua cuestan de 12.000 a 15.000 pesos en el mercado informal. Esto vendría siendo entre los 40 y los 50 dólares. Y estas solamente se consiguen cuando hay disponibilidad. Así de difícil se hace la vida para el cubano de a pie. Un trabajador con sueldo mínimo en Cuba tendría que trabajar 7 meses sin gastar un centavo para poder acceder a una de estas pipas, ya que el salario mínimo ronda sobre los 7 dólares al mes. En las zonas periféricas de La Habana, en provincias y campos donde no se cuenta con pozos ni ríos, la situación se vuelve aún más cruda. La gente espera con ansias la lluvia para llenar sus porrones y tanques. Se dice que es el día que las mujeres eligen para limpiar y lavarse el cabello.
Lo que les he mostrado hasta ahora no tiene comparación con las imágenes que estaremos viendo a lo largo de este recorrido. Cuando llueve intensamente, algunas calles y avenidas principales se convierten en ríos. La falta de drenaje adecuado hace que el agua se acumule. Esta en ocasiones llega a penetrar el interior de las casas, causando múltiples daños y pérdidas materiales. Cuando da tiempo, las familias cubanas tratan de salvar sus pertenencias trasladándolas a casa del vecino que vive en alto o a cualquier otro sitio que sea seguro. Nadie quiere arriesgar lo que tanto esfuerzo y sacrificio ha costado conseguir. Bien sabemos de que en Cuba la mayoría de las construcciones son muy antiguas, por lo cual cada pared y cada balcón puede ser una trampa mortal y a la vez un peligro potencial para la vida. Quizás esta sea una de las razones principales por las que muchos deciden caminar por en medio de la calle. No importa que haya sol, lluvia o tránsito, esto es una realidad que tú también debes de aplicar si vienes de visita a la isla. Si se ven pocas personas con paraguas o sombrillas, es porque estos cuestan de 10 a 15 dólares. Siendo de muy mala calidad y dejando mucho que desear. Déjame saber en los comentarios cuánto cuestan en tu país. Lo bueno cuando llueve en La Habana es que las calles se limpian y el viento no levanta polvo. Se beneficia la agricultura, la ganadería y se llenan las presas. Lo malo es que nunca se sabe cuál será el próximo derrumbe a la salida del sol. La recogida a destiempo de basura hace que ésta se disperse en las calles invadiendo esquinas y aceras. Cuando se mezcla con el agua obtiene más alcance posicionándose en el medio de la calle y llegando en ocasiones a obstruir el paso peatonal y vehicular. Andamos caminando por la calle Neptuno, sin dudas una de las más emblemáticas de La Habana, esa que en sus días de gloria brillaba con todo su esplendor. Aquí habían todo tipo de comercios y se realizaban todo tipo de negocios. En los años 50, esta era una de las arterias más vibrantes y concurridas de la ciudad. Durante esta década, La Habana vivió un periodo de gran efervescencia cultural y social, impulsada por el turismo y el desarrollo urbano. Los edificios y las fachadas aún conservan una pequeña parte de su esplendor. Neptuno siempre fue un punto de encuentro para cubanos y turistas. Cafés, restaurantes y bares adornaban las calles ofreciendo espacios para la sociabilización y el entretenimiento. Se dice que con 20 centavos te podías comer un pan con bistec y un refresco bien frío. En casi todas las esquinas encontrabas una fonda que por 25 centavos te daban un plato con carne, arroz, potaje y viandas. La música y el baile eran parte integral de la vida en la calle. Durante esta época, La Habana se convirtió en un centro cultural y las calles eran testigos de eventos artísticos, presentaciones musicales y actividades culturales que reflejaban la vida dinámica de la ciudad. La lluvia son las lágrimas que acompañan la nostalgia que se siente al caminar las calles de La Habana. La ausencia de personas en esta arteria nos permite ver claramente que estamos caminando en medio del abandono y la destrucción.
Los que no la vieron en sus mejores momentos quizás piensen que es mentira. Los que tuvieron el placer de caminarle y disfrutar de sus mejores tiempos saben lo que se siente en lo profundo de sus corazones. Y así la historia marca un antes y un después en las páginas de la vida. Lo que vemos en la esquina es la tienda Roseland, una tienda en MLC, moneda libremente convertible. Para los que no están enterados, estas tiendas venden los productos en dólares y en Cuba los salarios son en moneda nacional. Esto fue creado con el objetivo de recaudar divisas extranjeras para garantizar el abastecimiento de las tiendas en moneda nacional y mejorar la economía del país. Todavía se están esperando resultados. Hemos visto cómo el ingreso por habitantes se encuentra por debajo de lo que estuvo antes de la pandemia. Muchos han optado por vender sus casas y otros bienes materiales para emigrar del país. Nos encontramos ante la mayor escasez de alimentos y productos básicos desde la caída de la Unión Soviética. Por ponerles uno de los tantos ejemplos, la producción de huevos pasó de 5 millones diarios en 2020 a 2.2 millones en 2023. Cuba realizó compras de huevo a República Dominicana valoradas aproximadamente en 7 millones de dólares entre junio de 2023 y agosto de 2024. Las estadísticas nos muestran claramente que estamos viviendo la segunda inflación más grande de América Latina después de nuestros hermanos de Venezuela. Pero ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Esto sucede cuando la cantidad de dinero que circula en las calles supera la disponibilidad de bienes y servicios. Es muy común encontrarse a las personas en las áreas comunes vendiendo cualquier tipo de artículo para sobrevivir. Las personas están desesperadas en las calles de un lado para otro con la mirada perdida. La necesidad que se vive hoy en día es tan grande que el cubano solo piensa en el próximo alimento que se va a llevar a la boca. Se ha vuelto muy común ver a niños en las esquinas intentando vender cualquier artículo, trabajando forzosamente o ayudando en cualquier negocio pequeño con el objetivo de llevar el plato de comida a la casa. Antiguamente esto era algo que no se veía tan frecuente en las calles de Cuba, o quizás no había tanto acceso a internet ni a las redes sociales. Este que estamos viendo a la izquierda es el Hotel Plaza y a la derecha está el Hotel Manzana. Si se pueden dar cuenta, la arquitectura es muy similar. En la avenida de Monserrate todos los días se hacen largas colas para tomar el transporte público, ya que este es el medio más económico que hay para moverse de una distancia a otra. La afectación con el combustible y la poca disponibilidad de las piezas de repuestos para estos vehículos han hecho mucho más difícil el acceso a los mismos. De las 400 gacelas que llegaron desde Rusia en 2019, hoy solamente nos quedan funcionando menos del 60%. Desde el 12 de septiembre entró en vigor una medida temporal que redujo el peso del pan de los 80 gramos habituales a los 60. Así como también el precio pasó de costar $1 a 75 centavos. Esto se implementó debido a la escasez de todo tipo de insumos que enfrenta el país. El objetivo es que el pan llegue a todas las familias cubanas. ¿Será temporal esta medida o habrá llegado para quedarse como muchas otras anteriores? ¿Qué diferencia existe entre $1 cubano y 75 centavos? Miles de usuarios han debatido esta y otras inquietantes preguntas en redes sociales mostrando su descontento ante la actual situación. Otros han hecho innumerables memes con el tamaño y la calidad del pan.
En La Habana Vieja podemos apreciar los diferentes contrastes que se ven en sus calles. Se dice que en este lugar, por ser zona turística, raras veces se va la corriente, a diferencia de otros municipios donde a veces te la quitan 3 y 4 veces al día. Lamentablemente los apagones programados han regresado. Estamos caminando por la calle Habana, una arteria bastante concurrida, con múltiples carros clásicos, varios negocios y muchos visitantes transitando de un lado a otro, aunque la realidad que vemos en este video es completamente diferente. Quizás por la lluvia, quizás las personas, ya cansadas y agotadas de buscar los alimentos, descansan en su morada con sus familiares. ¿Cómo está? ¿En cuánto se vende la máquina de coser esa, man? Bueno, 8.000, por bajo hasta 100.000. Es antigua, ¿no? La ova, no pague. Funciona bien y todo, ¿verdad? Mecánico. La vida para un padre de familia en Cuba es más complicada de lo que se piensa. Nuestros hijos desconocen de los tantos sacrificios que hay que hacer para poder llevar los frijoles a la casa. Sacrificios que en la mayoría de las ocasiones no son valorados. En ocasiones se trabaja más de lo normal para ganar un ingreso extra y proveer de lo mejor a la familia. Esto implica sacrificar tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Un hombre es querido y aceptado en la sociedad por lo que sea capaz de proveer. La mayoría de los matrimonios en el mundo se terminan por el estrés financiero y las cuestiones económicas. Un hombre que no sea capaz de garantizar el pan de los suyos es visto como incompetente e inservible. En el mundo es bien difícil mantener un equilibrio entre la buena economía y la calidad de tiempo para la familia. Cuando no se cumplen las expectativas deseadas, esto termina en separación. Y en los peores de los escenarios, esto conlleva a la creación de las familias disfuncionales. En Cuba, esto es algo que viene sucediendo mucho más frecuente de lo que creemos. La necesidad de todo tipo de bienes materiales y los estómagos vacíos obligan a las personas a estar en relaciones por conveniencia. Esto es un mal que nos viene afectando desde hace décadas y que principalmente se ve reflejado en la juventud. Esto es algo que no solamente viene sucediendo entre nacionales y extranjeros. Entre los mismos cubanos es muy común encontrar estas prácticas. Muchos hombres en Cuba no cuentan con las posibilidades ni los medios para ofrecerle lo mejor a sus parejas. En la gran mayoría de los casos, estos terminan siendo reemplazados por otros que posean mejor estatus económico y sean capaces de cubrir todas las necesidades de la mujer. A pesar de que esto es algo que sucede en el mundo entero, a veces se llegan a acuerdos mutuos donde se deja entrar una tercera persona o varias a la vida de la mujer con el objetivo de que se cubran todas las necesidades económicas. Es un hecho que las terceras personas no son conscientes que su pareja ya tiene dueño. Esto es algo que sucede también a la inversa, aunque en una menor escala.
En breve vamos a llegar a uno de los barrios más polémicos de toda La Habana, un sitio del que poco se ha hablado últimamente. El costo de la jaba de pollo y el cartón de huevos siguen excediendo el salario mínimo en Cuba. El cubano promedio intenta vender lo que puede, en muchas ocasiones en las afueras de sus casas y en los portales. Esto se está viendo mucho más común de lo habitual. Es muy común encontrarse a las personas mayores vendiendo útiles del hogar, caramelos, refrescos en polvo y muchas otras cosas más. Uno de la feria. Los animales callejeros también sienten la presión del desastre económico por el cual atraviesa el país. Las carencias a veces no permiten a estos ni encontrar restos de comida en la basura. Esto en gran parte debido a los que recogen desechos de alimentos para vendérselos a los que crían cerdos. Nos encontramos en el barrio de San Isidro en La Habana Vieja. Les voy a estar mostrando algunas pinturas y grafitis que se aprecian en las paredes. Esto que le bajan en la bolsa al joven no es nada malo. Esto se lo han inventado los cubanos porque en la mayoría de los edificios no existe ascensor o está roto. Y es bien difícil bajar un montón de pisos para entregar algo en las manos, por lo cual esta práctica es bastante conocida en Cuba. Lo que vemos en estas imágenes es un edificio en plena destrucción donde se han caído múltiples viviendas y justo al frente queda un hostal con múltiples habitaciones. Aquí se observan los contrastes de La Habana Vieja. Esta viene siendo la mitad de la tapa de un alcantarillado que la cogieron aquí como de base para subir a la carnicería. Estamos en la avenida del puerto y como pueden apreciar está completamente vacía. En breve estaremos viendo un parque donde solían sentarse muchos jóvenes, el cual también se encuentra totalmente vacío. Parece que estamos en tiempo de pandemia. La vida en los barrios marginales siempre está mucho más activa que en otras zonas residenciales o otras zonas vedadas de la ciudad. Aquí las personas son sociables y siempre están dispuestas a darte una dirección o a hacerte un favor. De por sí el cubano es muy caritativo y muy bondadoso. La mayoría de los carretilleros se ven forzados a vender sus mercancías incluso en el mal tiempo, ya que estas llevan días y a veces no se termina de vender completa como lo tenían previsto. Échale ahí, a ver si tú sabes. El cubano promedio que antiguamente compraba 2 y 3 libras de viandas, ahora solamente acude a estas carretillas a comprar 1 o 2 piezas, quizás media librita de algo. Esto es lo que sucede cuando los gobiernos imprimen más dinero sin proveer de la abundancia de los bienes y servicios necesarios para la sociedad. Para poder llegar a un crecimiento económico sostenible y equitativo, es necesario invertir en la infraestructura, fomentar la innovación, mantener una diversificación económica y muchos otros factores de vital importancia. Nuestra Cuba se cae a pedazos y a nadie parece importarle. Muchos se esconden detrás de una sonrisa como vía de escape a la realidad que los rodea.
¡Con gusto! ¡Oh! ¡Con gusto! ¡Con gusto! La realidad supera la ficción y a veces somos conscientes de los problemas cuando estos ya no tienen solución. Debido a las críticas condiciones de las viviendas en Cuba, muchos cubanos han derrumbado sus propios balcones y paredes con tal de que estos no les caigan encima. En una Cuba donde muchos niños juegan entre la basura y los escombros, las posibilidades de enfermarse son bien altas. Aunque muchos alegan que estos les brindan anticuerpos y que es necesario para el desarrollo de la salud y el crecimiento de los mismos. Déjenme saber qué ustedes creen en los comentarios. Lo que vamos a ver a continuación son hostales de múltiples habitaciones. Uno de estos, que queda situado en la esquina, se estaba vendiendo por un precio de $250,000. No sé si se habrá vendido ya o todavía seguirá en la venta. En breve le estaremos mostrando un edificio multifamiliar donde vive el cubano de a pie. En estos tanques que ven por acá se almacena el agua. Este edificio a cielo abierto queda situado al lado de uno de los restaurantes más emblemáticos de toda Cuba, el restaurante La Vitrola. Allí estuvo Madonna dando un pequeño concierto, subiéndose encima de una mesa, regalando la alegría y momentos inolvidables para los que tuvieron la oportunidad de verla. Where are you from? Quizás este es el resultado de una Cuba que no se pudo recuperar después de la pandemia. Quizás ha sido la mala administración y las políticas fallidas. Lo cierto es que en medio de los desafíos y adversidades a los que nos enfrentamos diariamente, existe un rayo de luz que mantiene viva la esperanza. Esa que hace que nos levantemos cada día con un espíritu de resiliencia, deseando recuperar la Cuba próspera y abundante que un día fue. Déjenme saber qué les ha parecido el recorrido de hoy, familia. Tengo que agradecerles porque ya casi estamos llegando a los 80,000 suscriptores. Es un hecho que en menos de una semana vamos a llegar a esa cifra. Apóyenme para poder llegar a los 100,000 suscriptores y hacerles llegar a 7 de ustedes 7 regalos diferentes. No importa en qué parte del mundo estén, yo voy a hacérselos llegar a ustedes o a algún familiar. Así que nada, si te ha gustado el videito de hoy, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, déjame tu like y quédate pendiente a próximos videos. Nos vemos. Chao, Link.